Reciban un cordial saludo. Soy el estudiante Iván Cuenca Vergara y en el presente video estaremos hablando sobre el aparato de la audición. En esta primera parte hablaremos sobre el oído externo y el oído medio. En el oído externo encontramos que este se conforma por el pabellón auricular y por el pabellón auditivo y por el conducto auditivo externo. Comenzando con el pabellón auditivo, este se ubica lateral a la cabeza, posterior a la articulación temporomandibular, anterior a la región mastoidea y también inferior a la región temporal. En su configuración externa encontramos que este posee una cara lateral, una cara medial y una circunferencia. En la cara lateral encontramos distintas partes como el hélix, que este nace de la raíz del hélix, el antehélix, y entre estos dos encontramos al canal del hélix. Luego tenemos al trago, al antitrago y entre estos dos la escotadura intertrágica. También encontramos al lóbulo y a la concha auricular. En su cara medial encontramos una porción libre y una porción adherente. Y en su circunferencia encontramos que esta se conforma superior y posterior por el hélix, inferiormente por el lobulillo y anteriormente por el trago. En su estructura encontramos que está conformada por cartílago, ligamentos, músculos y revestimiento cutáneo. Entre el cartílago, este lo podemos encontrar en toda su extensión, a excepción del lobulillo. Los ligamentos pueden dividirse en extrínsecos e intrínsecos. Los extrínsecos son aquellos que lo unen al hueso temporal y los intrínsecos son aquellos que mantienen los pliegues del cartílago. Entre los músculos encontramos también extrínsecos e intrínsecos. Los extrínsecos son aquellos, el auricular superior, el auricular posterior y el auricular anterior. Y los músculos intrínsecos serían aquellos como el músculo mayor del hélix, el músculo menor del hélix, el músculo del trago, el músculo del antitrago. El revestimiento cutáneo es la piel que rodea al pabellón auditivo. Vamos al conducto auditivo externo. Este se encuentra desde la concha de la oreja hasta la membrana timpánica. Tiene una longitud de 25 milímetros. Su tejido, un tercio lateral de este se conforma por tejido fibroso cartilaginoso y 2/3 mediales se conforman por tejido óseo. Entre sus relaciones encontramos que su pared anterior se relaciona con la articulación temporomandibular, su pared posterior con la porción mastoidea del hueso temporal, su pared superior con la fosa craneal media, su pared inferior con la parótida, su pared lateral con la cresta roma. Esta cresta roma es la que también da el límite entre el conducto auditivo externo y la oreja. Y en su pared medial encontramos que está cerrado por la membrana timpánica. Estos dos, tanto el conducto auditivo externo como el pabellón auditivo, presentan las funciones de receptores del sonido, siendo así que el pabellón auricular o pabellón auditivo dirige los sonidos hacia el conducto auditivo externo debido a su forma que presenta, y el conducto auditivo externo tiene la función de concentrar estas ondas sonoras, actuando de esta manera como un resonador. A pesar de que en el ser humano la oreja sea inmóvil, también nos permite captar el origen de donde provienen los sonidos. Ahora vamos a continuar con lo que sería el oído medio. En el oído medio encontramos la cavidad timpánica, a las celdas mastoideas y a la trompa auditiva. En la cavidad timpánica encontramos que esta está atravesada por una cadena de huesecillos. Estos serían el martillo, el yunque y el estribo. Para empezar, deberíamos hablar de su pared lateral, en la cual encontraríamos a la membrana timpánica. Esta es una membrana semicircular o casi circular, pues presenta un diámetro vertical de 10 milímetros y un diámetro antero-posterior de 9 milímetros. Es
delgada, pues su espesor es de 0.1 milímetros, y a pesar de ser así de delgada es muy resistente, pues tiene una consistencia fibrosa y elástica. Esta membrana timpánica es muy importante para transmitir los sonidos, pues de acuerdo a los cambios que pueda llegar a tener en su tensión o en su forma, esta membrana va a dirigir los movimientos de la cadena de huesecillos que describimos anteriormente. Para hacer esto debe mantener una rigidez, y esto se logra por un doble sistema de fibras radiadas que se extienden desde el manubrio del martillo hacia el anillo cartilaginoso, y ambos se oponen a una excesiva flexión de la membrana timpánica. Continuando ahora con lo que serían los huesecillos o la cadena de huesecillos, encontramos al hueso martillo, que sería el más largo, al yunque, que presentaría una forma parecida a la de un molar, y al estribo, que se encontraría medialmente al yunque. Entre estos huesecillos podemos encontrar a la articulación incudo-malleolar entre el martillo y el yunque, y a la articulación incudo-estapedial entre el yunque y el estribo. También cabe resaltar que el martillo se encuentra unido a la cavidad timpánica por diferentes ligamentos. Estos serían el ligamento superior del martillo, el ligamento lateral del martillo y el ligamento anterior del martillo. El yunque también se encontraría unido a la cavidad timpánica por dos ligamentos, un ligamento superior y un ligamento posterior. Ahora pasamos a hablar sobre lo que serían los músculos. Entre estos tenemos al tensor del tímpano y al estapedio. El tensor del tímpano, como su nombre lo dice, se encargaría de tensar la membrana timpánica y también de traccionar el manubrio del martillo. Y el músculo estapedio se encargaría de disminuir la tensión de la membrana timpánica. Luego tenemos a las celdas mastoideas, que son divertículos de la cavidad timpánica. Estas se describen de anterior a posterior, la entrada al antro, el antro mastoideo y las celdas mastoideas. La entrada al antro es un conducto óseo que comunica la cavidad timpánica con el antro mastoideo. Presenta una forma prismática triangular y tiene un tamaño promedio de 4 milímetros de longitud, 4 milímetros de altura y 4 milímetros de anchura. Luego tenemos al antro mastoideo. Este es una voluminosa celda mastoidea y presenta un diámetro vertical y anteroposterior de 1 centímetro y un diámetro transversal de 5 a 8 milímetros. Luego tenemos a las celdas mastoideas propiamente dichas. Estas serían las celdas mastoideas superiores, las inferiores, anteriores, posteriores, laterales y mediales. Estas mediales también son conocidas como celdas mastoideas petrosas. Estas celdas mastoideas estarán en comunicación constante y directa con la cavidad craneal por medio de un conducto estrecho y translaberíntico denominado el conducto petromastoideo. Y por último tendremos a la trompa auditiva, que es la que comunica la cavidad timpánica con la nasofaringe. Esta mide aproximadamente 4 centímetros de largo y presenta una porción ósea y una porción cartilaginosa. En la porción cartilaginosa podríamos encontrar dos músculos, el músculo elevador del velo del paladar y el músculo tensor del velo del paladar. En sí, estos músculos lo que logran es, el músculo elevador del velo del paladar logra que se abra el orificio faríngeo de la trompa auditiva y de su porción anterolateral de este conducto. Y el tensor del velo del paladar lograría que se dilate la parte posterolateral de la trompa auditiva. Entre sus funciones tenemos que permite la entrada del aire en la cavidad timpánica al momento de realizar el movimiento de deglución, equilibrando así la presión atmosférica en ambas cavidades
a cada lado, y la cual sería una condición necesaria para su buen funcionamiento.